Dios los bendiga. ¿Están muy serios? ¿Muy callados? Bueno, vamos a prepararnos para estudiar la palabra de Dios. Amén. Pero primeramente quiero tomar unos minutitos para invitar a una jovencita que tiene 15 años. Ella está asistiendo al grupo de jóvenes. Para los que no saben, tenemos servicio para jóvenes todos los sábados a las 12 del mediodía, y queremos que ella nos platique de algo que le sucedió en días pasados. El Señor hizo algo maravilloso y ella puso en práctica la palabra. La Biblia dice que debemos de proclamar las grandezas del Señor y no callarlas, y yo sé que muchas personas aquí han tenido milagros, ¿verdad? Porque Dios sigue moviéndose, amén. El Señor sigue respondiendo las oraciones de un pueblo que le busca. Así es de que yo quiero que tomemos unos minutitos y vamos a permitir que Jesús pase. Un aplauso para que se anime. Aleluya. Aleluya. Yo creo que ya la conocen. ¿Sí la conocen? La mayoría. Ella es iba a decir mamá, esto como los niños. Es hija de nuestra hermana Sonia, hermana de Mari, o sea, es sobrina de Ramiro, porque bueno, no conocen a todos de nombre de repente. Así es que las dejo con ella que les platique. Gracias. Bueno, pues muy buenos días, Dios les bendiga. Mi nombre es Ángela Jesús. Y bueno, hace 4 semanas, un viernes en la noche, estábamos en una pijamada mis hermanos y unas de mis primas. Pues ya ven cómo se ponen las pijamadas. Empezamos a hacer pasos de baile y pues estábamos ahí todo y pisé mal cuando estaba bailando y se me dislocó la rodilla. Y en ese momento yo caí al piso, la rodilla la tenía volteada acá, el pie lo tenía todo chueco. Mi mamá estaba localizando a la ambulancia y mi tía Mari me ayudó estábamos orando, pero sé que en ese momento fue el Espíritu Santo que me dio una palabra en Juan 5:5. Semanas atrás yo había leído Juan, entonces me acordé de este hombre que Jesús sanó en Juan 5:5. Voy a leer, es en versión lenguaje actual. Entre ellos había un hombre, desde hace 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio ahí acostado y se enteró de cuánto tiempo había estado enfermo, le preguntó: ¿quieres que Dios te sane? El enfermo contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina. Cuando el agua se mueve, cada vez que trato de meterme, alguien lo hace primero. Jesús le respondió: levanta, alza tu camilla y anda. En ese momento yo me acordé de esa palabra que Jesús le había dado a este hombre, y Dios le dio una instrucción a este hombre que le dijo: levanta tu camilla y anda. Yo le di la misma instrucción a mi rodilla. Le dije: Señor, así como tú le diste esa instrucción al hombre, lo mismo lo hago con mi rodilla, que regrese a su lugar y que todos los tendones estén donde deberían de estar. Yo la verdad estaba en un momento, no sé cómo explicarlo, era algo
nomás de ver la rodilla toda hasta acá y el pie todo chueco, algo. En ese momento, yo cuando volteé a ver la rodilla, ya estaba en su lugar. Y en eso... Le hablé a mi mamá y le dije que la rodilla estaba en su lugar. Llegaron los paramédicos, unos decían que era una luxación muy fuerte, otros decían que las cápsulas que tenemos en las rodillas se habían rotos, había tirado los líquidos, pero cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, nada de lo que nos digan los doctores, nada de las malas noticias que nos den nos importa, porque sabemos que Dios hace lo imposible, lo posible si creemos en Él. Es todo. Gracias. Aleluya. Es por eso que el Señor quiere que nuestros hijos conozcan a Dios y su poder, porque ellos harán cosas aún más grandes. Amén. Aleluya. Bueno, pues vamos a comenzar, vamos a ir a Lucas 1:26. Le pedimos al Señor nos ayude en esta mañana con la predicación de su palabra, y Él sea quien hable hoy en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, este tema es un tema muy interesante, porque vamos a conocer o imaginar qué pudo haber vivido María y José como matrimonio. Es algo muy interesante, sobre todo porque debemos conocer cómo se vivía en aquel tiempo. Y cuando uno lee la Biblia, uno quiere pensar que es como hoy, y así uno lo piensa, y se pierde uno de muchas cosas. Entonces es necesario conocer cómo se vivía en ese tiempo, cómo eran las costumbres, qué consecuencias tenían los hechos de las personas que ahora son muy diferentes. Recuerden que todo ha ido cambiando, esta generación es una nueva generación, pero sí hay cosas que no cambian, y es la palabra de Dios, que permanece para siempre. Su palabra, sus principios no pasan de moda, estos funcionan siempre. Hasta el día de hoy la ley de la gravedad no ha pasado de moda, ¿verdad? Los niños, si se avientan, se caen. Hasta el día de hoy así son los principios. En lo espiritual igual, los principios no cambian, y tenemos que estar conscientes que Dios nos dijo cómo funcionan las cosas y cómo vamos a tener éxito. No es como yo pienso. Y me encanta cómo dice Proverbios: no confíes en tu propia opinión, sino que confía en el Señor. Amén. ¿Por qué? Porque su palabra no falla. Nuestra manera de pensar a veces le atina, otras veces no, ¿verdad? Entonces, en Lucas 1:26, y vamos a ver primeramente la parte de María, dice así: cuando Isabel ya tenía 6 meses de embarazo, Dios mandó al ángel Gabriel a Nazaret, un pueblo de la región de Galilea. Y ahí empezando, se fijan que da datos, y no solo es para saber dónde fue, sino para saber lo que esto significa. Vemos aquí un pueblito de Nazaret, el cual era una aldea sin importancia, un lugar pequeño, sí, no era muy conocido, o sea, no era muy famoso, muy popular, era un pueblito, una aldea. Entonces, aquí vemos, más adelante en el 27, el ángel llevaba un mensaje para una joven llamada María. Y María era una jovencita campesina, ¿sí? Y uno se pregunta, bueno, ella fue la madre de Jesús, fue a quien Dios eligió para que fuera su mamá, y a José que fuera su padre adoptivo, en una región tan sin importancia. Parece que el Señor insiste en usar lo que el mundo llama despreciado, lo que el mundo llama sin valor, sin importancia. Y esta es la maravilla de nuestro Dios, amén.
Y dice así, el ángel pues entonces llevaba este mensaje. Ella estaba comprometida para casarse con José, quien era descendiente del rey David. Aquí nos da un dato muy importante. María estaba comprometida. Palabra que ya no se usa mucho, que no se lleva a cabo, que ya no conocen. ¿Por qué? ¿Cómo están los matrimonios actuales? Comprometidos no están. ¿Por qué? Porque dicen, nos juntamos y si funciona, pues a lo mejor nos casamos. Y si no, cada quien se va para su casa. Eso no es compromiso. Eso no es un pacto. Y aquí estamos viendo y quiero que entendamos qué es lo que era un compromiso para los tiempos de Jesús. Según la costumbre de la época, los jóvenes se casaban a una edad muy temprana, ¿sí? Los varones a los 17 años y las niñas a partir de los 13 años. O sea que María debió de haber tenido 13, 14, 15 años, más o menos. Y la elección de la pareja corría por cuenta de los padres. Una vez elegidos los candidatos, se llevaba a cabo la primera fase del matrimonio llamada Kiddushin, la cual es consagración. Era un compromiso formal. Y los jóvenes se consideraban ya verdaderos esposos, aunque no vivían juntos, ¿sí? Debido a la corta edad de la joven, tenían que esperar a que ella creciera un poco más, ¿sí? Entonces, pero ya estaba comprometida. Muy bien. Y esta etapa duraba 1 año. Luego venía la segunda fase del matrimonio, la cual es elevación. Era la boda propiamente dicha, celebrada con una gran fiesta, a partir de la cual comenzaban a vivir juntos. Entonces, entendiendo que María estaba en la primera etapa del matrimonio, no vivía con José, pero ya tenía un compromiso con él. Y todas las mujeres que estaban en la primera etapa de matrimonio, de compromiso, debían permanecer fiel a su esposo. De hecho, se dice que una vez comprometidas, diariamente traían su atuendo de boda, por si en ese momento llegaba el novio, y ella debía de estar preparada. Oiga, todo esto Jesús lo usó como un ejemplo de la relación que tenemos con Él. La Biblia dice que somos su novia. La iglesia es su novia. Y nosotros estamos en la primera fase del matrimonio, en la primera fase de compromiso con Dios. ¿Cuándo pasó esto? Cuando Él vino a nuestra vida y Él nos invitó a que fuéramos sus hijos, para que fuéramos sus siervos, sus amados, y nosotros dijimos, sí, acepto. Usted tiene que ver eso como un compromiso, porque así es. Amén. ¿Qué tiene que hacer entonces la novia? ¿Qué tiene que hacer usted? Usted tiene que saber que está comprometido con el Señor, y usted tiene que permanecer fiel. Por eso la Biblia dice que no debemos dormir, que debemos de estar atentos, porque el novio va a llegar dentro de pronto. De hecho, en esa costumbre, mientras que eso sucedía, el novio decía, voy a ir a la casa de mi padre a hacer nuestro lugar donde vamos a vivir, nuestra casa. Y el novio hacía la casa en el terreno del padre. Mire, todo esto es tan tremendo. Y Jesús dijo que Él se iba a ir, iba a preparar un lugar, y después vendría a nosotros para culminar con la etapa de elevación, y Él nos elevará junto con Él. Dice, para que donde yo esté, ustedes también estén. Amén. Hermanos, entonces entendamos en qué tiempo estamos y cuál es nuestro compromiso. También se dice que el padre de la novia le enviaba en esta primera etapa regalos a la mujer, que son los dones, para que ella estuviera hermosa para ese gran día, y sabemos que el Señor nos ha dado esos dones de parte del Espíritu Santo, los cuales son para embellecer a la iglesia. Amén. Gloria sea al Señor. Y dice que nadie sabía la fecha de cuándo el novio iba a llegar por su esposa. Solo el padre sabía la fecha. Cuando él veía que ya estaban aptos para el matrimonio, para estar juntos, entonces le decía al novio, ahora sí, ve por tu esposa. Aleluya. Y el Señor dejó a su Espíritu Santo y está trabajando en nuestras vidas, y nos está llevando a una madurez cada vez mayor, hasta que seamos a la estatura de varón perfecto, dice la Biblia. Cuando el Padre nos vea listos, Él va a decir, ahora sí, hijo,
ve por tu novia. ¿Por qué no das un aplauso al Señor? Yo sí me emociono. Esto es hermoso realmente. Aleluya. Ok, entonces vamos a continuar donde nos quedamos. Ya tenemos una idea de lo que estaba pasando, estaba comprometida. Y el ángel en el versículo 28 entró donde estaba María y la saludó. Y le dijo, Dios te ha bendecido de manera muy especial. El Señor está contigo. María se sorprendió mucho al oír un saludo tan extraño y se preguntaba qué significaba eso. Oiga, le dio un saludo muy, muy, muy hermoso. Y ella se extrañó, porque ella era simplemente una joven campesina. Amén. Entonces el ángel le dijo, no tengas miedo, María, porque Dios te ha dado un gran privilegio. Vas a quedar embarazada. Estoy comprometida. ¿Qué creen que habrá pensado ella? Ella, no sé, ella ve los pensamientos pasan al 1000 por hora, ¿verdad? ¡Fum! Yo imagino que sí consideró esa parte, pero la mente comienza a cuestionar, ¿cómo que vas a quedar embarazada? O sea, estás comprometida. ¿Qué va a decir José? Que lo engañaste. Le vas a explicar, pero él no te va a creer, no te va a querer creer, perdón. ¿Qué va a decir tus padres? ¿Qué va a decir la gente, los vecinos? Pero cuando el ángel hablaba, más adelante dice, y tendrás un hijo a quien le pondrás por nombre Jesús. Este niño llegará a ser muy importante y lo llamarán Hijo de Dios Altísimo. Dios lo hará rey como hizo con su antepasado David. Gobernará la nación de Israel para siempre y su reinado no terminará nunca. Y la mente le decía, no, María, espérate. ¿Qué vas a hacer? Detente. Pero ella no escuchaba esa parte. Ella escuchó lo que el ángel le dijo. Es Hijo del Altísimo, el Mesías, el más esperado regalo. Ella creía que para ella iba a ser el regalo es para toda la humanidad. Quizá ella nunca imaginó el impacto. Dijo, a lo mejor es el regalo para los judíos. El Mesías tan esperado viene a libertarnos de la opresión romana. Venía a libertarnos de la opresión de Satanás sobre todo ser humano. Amén. Aleluya. Y este ser maravilloso venía a esta tierra. Entonces, aquí está el ángel. María le preguntó solo una cosa. ¿Cómo pasará esto? Acuérdense, primera etapa, no vivo con mi esposo, todavía falta tiempo y se me va a empezar a notar la promesa. Entonces dice, si aún no me he casado. El ángel contestó, el Espíritu Santo se acercará a ti y el Dios Altísimo te cubrirá con su poder. Por eso el niño vivirá completamente dedicado a Dios y será llamado Hijo de Dios. Tu prima Isabel, aunque ya es muy vieja, también va a tener a un hijo. La gente pensaba que ella nunca podría tener hijos, pero hace ya 6 meses que está embarazada. Eso demuestra que para Dios todo es posible. ¡Aleluya! María respondió, acepto. Amén. Y dice, yo soy la esclava del Señor, que suceda todo tal como me lo has dicho. Y el ángel se fue. Ella dijo, yo acepto esta parte, yo arrebato la bendición, no me la voy a perder. Yo aquí veo una mujer muy valiente, una mujer como la canción, arrebato, sí, que viene a arrebatar, como dice la Biblia, que se necesita que actuemos con violencia para arrebatar el reino. Ella dijo, yo quiero esa bendición. Y ustedes dicen, bueno, pues está bien. Pues que quiero yo platicarles qué pasaba con una mujer que quedaba embarazada antes del matrimonio. Porque bueno, si lo vemos como lo vemos ahora, uno dice, pues ¿qué tiene, verdad? Pues total, un error, ¿verdad? Que aprenda del error y ya hemos llegado a un punto, ¿verdad? Donde se nos hace normal. O bueno, no es ni la primera ni la última, luego dicen, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba en tiempos de nuestras mamás, de nuestros abuelos, cuando una mujer quedaba embarazada antes del matrimonio? No era bien visto, ¿verdad? Ayer compartíamos este tema con las mujeres y algunas de ellas me decían, las escondían, las mandaban a vivir lejos,
eran señaladas. Muchas de ellas nunca se volvían a casar. Eran despreciadas y otras decían las hacían abortar. Yo creo que más de alguno tuvo un caso cercano, como algún familiar, con tíos, por ejemplo, que era una cosa tan mal vista. Y estos hijos crecían con ese desprecio, con ese sentimiento de que yo fui un error, ¿por qué fui concebido de esta manera? No fui deseado, y entonces cargan con esto toda la vida. Pero yo quiero decirte que tú no eres un error, que tus padres no te planificaron, te planificó Dios. Tú estabas en la mente y en el corazón de Dios para este tiempo, para esta hora, y Él te va a usar de manera grande. Y tú no eres de ninguna manera de menor valor, porque para Dios somos valiosos, valemos la sangre del Hijo de Dios. Amén. Esas son buenas noticias, porque eso es lo que el Señor vino a hacer. En esos tiempos era tan marcada la discriminación, ¿sí? La mujer, por ejemplo, era vista como el valor de una cosa o de un mueble. Y eso es lo que tenemos que ver, que ella pensó que ella fue tratada por Dios de una manera tan maravillosa, enviando un ángel, hablándole de esa manera, y dijo, ándale, yo soy especial. Ella se sintió especial y elegida por Dios, por eso le dijo el ángel, eres bienaventurada, dice otra versión. Amén. Muy bien, entonces aquí estamos viendo lo que sucedió, y ella está en paz, está tranquila, ella sabe lo que viene, que es maravilloso, y que Dios va a estar con ella, porque el ángel le dijo dos cosas muy importantes. El Espíritu Santo se acercará a ti, y el Dios Altísimo te cubrirá con su poder. Y yo quiero leerte en Efesios, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Y qué es lo que hace el poder de Dios? Eso está en Efesios 1, traducción lenguaje actual. Capítulo 1, versículo 17. Dice, le pido a Dios, aquí está hablando Pablo, le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, al Padre maravilloso, que les dé su Espíritu. ¿Para qué? Para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios. Y en el versículo 19 nos habla del poder. Pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. El poder de Dios, ¿cómo es? Dígalo fuerte, el poder de Dios no tiene límites. Wow. Y ese poder está disponible para nosotros. Amén. Dice, Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo a la derecha de su trono, y con ese mismo poder Dios le dio a Cristo dominio sobre todos los espíritus que tienen autoridad. Y en el capítulo 3 de Efesios, versículo 16, dice, por la inmensa riqueza de su gloria pido a Dios que por medio de su Espíritu, está hablando otra vez del Espíritu, los haga cristianos fuerte de ánimo. Otra versión dice que les dé fortaleza en su ser interior, que les fortalezca su hombre interior o su ser interior. Amén. Y en el 20 vuelve a hablar del poder. Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Diga conmigo, Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Y aquí me encanta como dice, ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Amén. Ese es el poder que cubrió a María. Es el Espíritu Santo que vino a ella. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver a José, ¿cómo está? Después de la noticia. Amén. Sabemos finalmente que la palabra se hizo hombre, ¿verdad? Esa palabra que Dios envió. Por eso Juan dice que la palabra habitó entre nosotros, se hizo hombre. Amén. Y es Jesucristo, la palabra hecha carne. Dice, Él vivió entre nosotros lleno de generoso amor y verdad. Vimos su esplendor, ese esplendor que pertenece al Hijo único de Dios. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo único, quien Él mismo es Dios, nos lo ha dado a conocer. Uno de los propósitos de que Jesús vino a esta tierra
es mostrarnos quién es Dios. ¿Por qué? Porque la gente creía que Dios era una persona, pues, no sé, cada quien tiene sus ideas, pero muchos de nosotros llegamos a pensar que Él estaba listo para castigarnos, ¿sí? Y que las cosas malas que sucedían era porque nos las enviaba de castigo. Pero no, Dios es bueno. Y esa bondad y ese amor vino a reflejarse a través de Jesucristo. Porque vemos a Jesús a través de la historia sanando enfermos, no enfermándolos. Vemos a Jesús deteniendo las tempestades, calmando al mar, no trayendo tempestades y destrucción. Él vino a reflejar el carácter del Padre. Amén. Muy bien, ahora sí, eso estaba en Juan 1:14, no lo leímos, pero si usted lo quiere anotar y después leerlo, Juan 1:14. Pero vamos a ir a Mateo 1:18 y vamos a ver cómo está José después de toda esta situación. Imagine que José tenía muchos planes, proyectos y sueños, se iba a casar con esta mujer, estaba feliz, enamorado, y en el 1:18 dice, el nacimiento de Jesús el Cristo, esto está en la Nueva Versión Internacional, el nacimiento de Jesús el Cristo fue así, su madre María estaba comprometida para casarse con José, y esto lo recalca. Esto es muy importante. Pero antes de unirse a él, otra versión dice, antes de que tuvieran intimidad conyugal, o sea, para que entendamos mejor, no había tenido nada que ver con ningún hombre y no había tenido nada que ver con José, resultó que estaba encinta o embarazada por obra del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver a José. Y José, su esposo, siendo un varón justo, y no queriendo denunciarla. Y uno dice, qué hermoso hombre. No quiere denunciarla. Otra versión dice, no quería hacer de ella un espectáculo público. Ah, qué hermoso. No quería hacer de ella un espectáculo público. Otra versión más dice, no queriendo entregarla a la muerte, ni descubrirla. Ah, caray. Esto estaba grave. ¿Qué pasaba entonces? A ver, aquí les digo, no pasa mucho. Pero en ese tiempo sí. ¿Qué sucedía? Que si el hombre, en la ley decía, cuando alguno tomara a una mujer y se casare con ella y encuentra algo reprochable en ella, tendrá que escribirle un certificado de divorcio y ponérselo en mano y despedirla. Pero ya los hombres, porque el hombre era el único que podía pedir el divorcio, ya el hombre había llegado a un punto tal de que si le olía la boca a la mujer, pedía su carta de divorcio. Que si le echó mucha sal a la comida y no tienes el sazón de mi mamá, rápido, carta de divorcio, la voy a despedir. No sabe planchar. Qué bueno que no vivíamos en ese tiempo, ¿sí no? Ay, hermanas, ayúdenme pues. Nuestras mamás, la verdad, mi respeto. No había lavadora, no había las comodidades que tenemos, y oiga, serán unas mujeres super mujeres, yo digo. Bueno, entonces ya el hombre había llegado por cualquier cosa. ¿Sabes qué? Hoy no amanecí de humor, ya me caes mal. Me voy a divorciar de ti. Eso eran los mejores casos, porque también la ley aprobaba que si se le encontraba algo indigno a la mujer, si la mujer cometía adulterio, si le era infiel al marido y la descubría, él podía llevarla a la puerta de la casa de su padre y ahí apedrearla. ¡Wow! O sea, de verdad, yo digo, qué cosas tan terribles habrán vivido todas esas mujeres. Él no quería exponerla a la muerte. Y uno dice, José, qué hermoso. Pero dice más adelante, pero decidió repudiarla en secreto. Ah, joder. O sea, no la quiere entregar a un espectáculo público, pero la va a dejar. Nomás poquito. ¿Ah? Esa es cosa sencilla nada más. Resolvió divorciarse de ella en secreto, dice una versión. Otra dice, pensó despedirla. Decidió romper en secreto el compromiso, abandonarla en secreto, y solo tenía en su corazón dejarla secretamente. Ahora, digo, ha de ser una circunstancia muy, muy difícil. ¿Cómo se siente una persona cuando es engañada? Oiga, terrible. Yo creo que José estaba pasando por una circunstancia muy difícil en lo emocional y en su mente, con los pensamientos a todo lo que dan, diciendo, me engañó.
me fue infiel. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo se siente una persona que le han hecho esta clase de cosas? Y yo pienso que alguno de ustedes, quizá aquí, ha vivido esta circunstancia, el lado difícil de ser la víctima, de decir yo me mantuve fiel y la otra parte no. De hecho hay un testimonio que yo estaba leyendo y yo la verdad, mis respetos para esta pareja. Es una pareja que ella, incluso estaban en el ministerio. O sea, dice, ¿qué? Pero bueno, hay que tener mucho cuidado porque esta mujer dice que llegó un joven nuevo a la iglesia y le empezó a decir palabras bonitas. Y pues ella tenía 2 hijos, todo bien, trabajando en el ministerio, pero empezó a pasar mucho tiempo con este joven. Cuando menos se dio cuenta, un resbalón, cayó en fornicación, en adulterio, y ándale. Pues llegó el momento donde él le tuvo que dar la noticia al esposo. Y el esposo, imagínense, él platica a su lado y dice, bueno, fue terrible, yo no sabía qué hacer, le llamé a mi pastor y le dije, voy a dejarla. Y él le dijo, nada que la vas a dejar. No, es que no comprende usted, me engañó, soy la víctima, yo no tenía nada que ver, o sea, ¿por qué me pasa esto a mí? La voy a dejar. Y le dice, no la vas a dejar. Como el Padre nos ha cubierto y nos ha recibido ante nuestros errores, así tú la vas a amar y la vas a recibir y la vas a cubrir de todas las habladurías externas y de todo lo que pueda venirse en contra de ella. Él empezó a tener una crisis emocional, ¿cómo es posible? ¿Cómo voy a hacer eso? Y bueno, él empezó a orar y el Señor le dio la paz, la recibió y de repente le viene con otra noticia, estoy embarazada. ¿Qué? Y dice, no, es que no puede ser, ¿qué voy a hacer? Dice, pensé de todo y ella pensó abortar el bebé y ella le pidió a Dios que si mejor se lo quería llevar, se lo llevara. Ya el error estaba demasiado grande. Pues entonces el Señor no se llevó al bebé, el Señor dejó a ese bebé y dice que estaban orando los dos, llorando, postrados por la noticia y pidiendo ayuda a Dios, y entran los niños y los niños los ven y dicen, ¿qué pasa? Y el papá tomó una sábana y la cubrió y la abrazó y les dijo, así es como Dios reacciona ante nuestros errores. Dios no ve nuestros errores, Él nos recibe, Él nos cubre con su sangre y Él nos perdona. Lo mismo estoy haciendo con su mamá. Quizá los niños no pueden entender y les dijo, van a tener un hermanito y ellos, ¡yay! Ellos felices, ¿verdad? Pero la verdad, mis respetos, porque él dijo que pasó el tiempo y él no había perdonado realmente. Y en una administración los ministraron a los dos y él soltó esa parte y él dijo, yo no la he perdonado, ya han pasado años. Y dice, yo me siento muy mal. Y ella no se perdonaba a sí misma. Pero el Señor les trajo liberación y ahora ellos andan por todo el mundo ministrando a los matrimonios en crisis a punto de divorcio. ¿Por qué no hace un aplauso al Señor? Este es nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. El Señor es bueno y aún en nuestros errores, pero aún más puede Él aún evitar que caigamos en tentación. Esa es otra parte que tú debes de conocer de Dios. Cuando tú clamas a Dios, el Padre nuestro dice que no puedes pedirle a Dios que no vengan las tentaciones. Eso no se puede, hermanos, pues si lo han pedido no se les va a conceder. Las tentaciones van a venir como van a venir las pruebas, en cualquier área, ¿sí? Pero el Padre nuestro dice, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Tú puedes clamar desde el fondo de tu corazón, si tú estás viviendo una circunstancia como esta. Allí en ese punto difícil puedes clamar a Dios, y Él te va a ayudar, y Él te va a sacar de ese hoyo, de ese problema, y Él no te va a dejar caer. Amén. Aleluya. Bueno. El matrimonio era arreglado por los padres como un pacto o alianza entre dos familias. No es como ahora lo vemos, o sea, que uno dice, pues allí ellos, ¿verdad? Y es nada más ellos, es el compromiso. No, aquí era entre dos familias. Repudiar a la esposa era repudiar a la familia completa. Y esto les traía a ellos consecuencias, se veía afectada la familia en lo social y en lo económico.
El divorcio solo podía suceder si el varón quería. No importaba la opinión de la mujer. Y esto sucedió, por ejemplo, en Mateo 3. Quiero que veamos qué pasó ahí en Mateo 3. Perdón. Algunos fariseos se le acercaron para ponerlo a prueba a Jesús y le preguntaron, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Entonces ustedes ya entienden de qué se trata, ¿verdad? Entonces, ¿no han leído que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Está respondiendo Jesús. Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán los dos y llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Le replicaron, ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Ahora vean lo que Jesús responde. Moisés les permitió divorciarse de su esposa por lo obstinados que son. Y la Reina Valera dice, y me gusta mucho como dice, por la dureza de su corazón. Ya se habían endurecido. No, es que estos hombres eran tremendos. No todos, algunos, pero estos que repudiaban a sus esposas por cualquier cosa, ¿qué diría la mujer al ver este ejemplo, esta manera de actuar? Dios está de acuerdo porque dijo que esto era posible. Él lo puso en la ley. ¿Qué puede esta mujer pensar acerca de Dios? ¿Que Dios es como esos hombres? Eso es lo que pensaba esas mujeres, perdón. Entonces, aquí vamos a ver que Jesús dijo, ustedes se han endurecido en su corazón porque no fue lo que Dios quería, esto no fue al principio así. ¿Y qué dice la Biblia? En Ezequiel, que Él quitará ese corazón de piedra y Él pondrá un corazón tierno, de carne, que reciba sus palabras. Amén. Y eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios quería cambiar a partir de ese momento. Yo ya no quiero que ustedes, aunque tienen la palabra de Dios, aunque tienen la ley, están endurecidos de corazón. ¿Sí? Y dice, hay una versión que dice, creo que es no recuerdo si es la palabra de Dios para todos. Me gusta esa parte porque él dice, Moisés escribió este mandamiento porque ustedes no quisieron aceptar lo que Dios quería. ¿Sí? La mujer tenía el mismo estatus que una cosa o mercancía. El marido podía disponer de ella a su antojo. Una vez repudiada, y me gusta esa palabra porque esa es la palabra que más se le acerca a lo que a estas mujeres vivían. Era un repudio. ¿Sí? Dice, una vez repudiada, la mayoría de las veces su vida era muy difícil. Volvían a la casa de su padre y no eran bien vistas. Jesús buscaba una protección para estas mujeres. Amén. Aleluya. Ok, volvamos con José. ¿Qué va a pasar? Él está aquí. Yo no sé si ustedes han vivido alguna situación que traen los pensamientos, no sé cómo decir, una contradicción, no hay paz, no sabes qué hacer. Estás entre la espada y la pared y él estaba pasando por esta situación. En el 20, vamos a regresar estábamos en Mateo 1:20. Y aquí está pensando, él está en esa situación triste, ¿cómo no? Decepcionado. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, todavía no lo hacía. Dios siempre llega a tiempo. ¿Qué va a hacer Dios ante esto? Porque hay una mujer que confió en Dios y entendió que el compromiso con Dios era mayor y era primero. Que cuando Dios manda hay que obedecer. Que José era su señor, pero Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué va a hacer Dios con una mujer que confía? ¿Qué va a hacer? ¿Va a estar a favor? ¿Repúdiala? ¿Déjala? No. Cuando una mujer confía, cuando un hombre confía, cuando cualquier persona confíe, niño, no importa tu edad, Dios actúa. Porque Él le prometió, mi espíritu se acercará a ti
y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Oiga, ya empezó en acción. Una vez que le entregas tu vida a Él empieza a tomar acción. Amén. Aleluya. Entonces dice, estaba considerando hacerlo, y se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas. Él sabía que estaba en gran temor. No temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Pero no tuvieron relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Ahí mismo nos dice que José era un hombre justo. Era un hombre que temía a Dios. Eso es lo más maravilloso en una pareja. Cuando vienen esas circunstancias difíciles, pero ambos temen al Señor. Y cuando el Señor habla, hay que obedecer. Y aún como cristianos, hermanos, esa es la más grande ventaja que tenemos en comparación con los matrimonios del mundo. Porque ¿a quién oyen ellos? Sino a su propia prudencia. Y recuerda que tus pensamientos no siempre te van a llevar a lo bueno y a lo justo. La palabra de Dios sí te va a llevar. Amén. Yo doy gracias a Dios por eso, porque el Espíritu de Dios, cuando algo está mal, Él nos redarguye, Él nos habla y Él te dice: a ver, pide perdón. Y uno dice: ay, pero soy siempre el mismo yo que tengo que pedir perdón. Pero el Espíritu Santo está ahí para traer su palabra y recordárnosla, y entonces nosotros que tememos a Dios vamos a sujetarnos y a obedecer lo que la palabra de Dios dice. Yo les comentaba ayer a las mujeres, y esto ya se los había comentado, ¿cómo tú vas a lograr que tu pareja te sea fiel? No sé si lo puedas lograr. Me imagino qué dirá el hombre cuando está allá en la calle, en el empleo, y algunos digan: no, pues le voy a ser fiel a mi esposa porque le tengo miedo a mi esposa. Por cómo se pone, porque me revisa el celular. No, nada de eso va a detener a un hombre, porque la carne es cosa tremenda. ¿Sí? ¿Qué es lo que entonces va a detener a un hombre o una mujer? Sino el temor que cada uno de ellos tenga hacia Dios. Y diga: yo le soy fiel a mi pareja, no tanto por el temor que le tenga a mi pareja, por el temor que le tengo a Dios. Porque Dios me dice que yo tengo que ser fiel. Y por causa del Señor, yo voy a andar en fidelidad. Amén. Aleluya. Está interesante esto, ¿no? Ok, entonces, aquí vemos a un Dios trayendo paz a la mente atribulada. Aleluya, ese es mi Dios. Ese es mi Dios. ¿Cuántas veces traemos, decía mi suegro, se nos suben las garrapatas? ¿Verdad? Y él me decía: venga para acá para quitar las garrapatas que se le han subido. Y luego me hacía preguntar: a ver, ¿cómo vamos acá? ¿Cómo vamos allá? No, pues así. Aquí vemos a este Dios trayendo paz a la mente, en este momento a José, y también lo va a hacer en nuestras vidas. Trayendo dirección a la mente confundida. Dando fuerza al que no tiene ninguna. El que no te dejará en la desesperación. Ese es mi Dios. Diga conmigo: Él no me dejará, ni me abandonará. El que confía en el Señor no será avergonzado. Él me guía por el camino correcto. De verdad, hay momentos donde uno dice: Señor, mis pensamientos no me están ayudando. ¿Qué dices tú? No quiero fallar. Dios defiende y protege a la mujer. Yo les comentaba ayer, fue un servicio para mujeres. Y en este caso para las mujeres que están aquí, y los hombres que están aquí sepan. ¿Sí? Dios defiende y protege a la mujer también. Las mujeres eran parte del grupo de los marginados junto con los esclavos y junto con los hijos. A lo largo de la historia la mujer ha sido invisibilizada
¿Por qué digo junto con los hijos? Porque hay una carta en Efesios donde lo normal era que si ibas a hablar a los hijos tenías que dirigirte primero a los padres. Ellos tenían que sujetarse. Y hasta hoy eso sigue en pie, Ellos tenían que obedecer. Entonces, si querías hablarle a la mujer o querías algún asunto, no te ibas a dirigir a la mujer. El hombre no se dirigía a la mujer, él tenía que dirigirse al esposo, porque es su cabeza. Si querían algo acerca de los esclavos, se tenían que dirigir ¿a quién? A los amos. Pero ahorita vamos a ver lo tremendo que el lenguaje, si tú entiendes esto, cuando tú veas la Biblia, te vas a dar cuenta. El nombre de la mujer comúnmente no se decía, porque no era importante para ellos. Pero comienza en el Nuevo Testamento a ponerse los nombres de estas grandes mujeres, porque Cristo vino a hacer una diferencia. Aleluya. El ejemplo de donde no se escriben sus nombres, y yo siempre me lo preguntaba, es porque decían, el Señor alimentó a 5,000 sin contar niños y mujeres. Y dice, ay, ¿por qué no las contaron? Pero podemos ver en la Biblia entonces esta diferencia ahora en el Nuevo Testamento, y la Biblia revela ahora los nombres de ellas. De hecho, se dice que eran seguidoras de Jesús, aportaban sus finanzas y continuamente se ven ellas haciendo actos grandes. Amén. Están allí en la historia junto con Jesús. Y frente a aquella jerarquía social opresiva, la cual era patriarcal, Jesús las tomó en cuenta como personas dignas y capaces de ejercer su voluntad. Ahora pueden entender ese texto donde Jesús habló con la samaritana, y cuando llegaron los discípulos, dice, se admiraron de que estaba hablando con una mujer. Pues sí, porque normalmente esto no podía suceder, que un hombre hablara con una mujer, y menos de ese tipo de mujer, que había tenido ¿cuántos esposos? 5 más el que tenía. No estaban casados, estaban nada más, ¿cómo dicen? Juntados, ¿o cómo dicen? ¿Mancilla? No había escuchado ese tema. Okay. Ellos encontraron en Jesús un trato igualitario y ellas abrazaron su mensaje de liberación. Aleluya, amén. Ok, vamos a ver eso en Efesios 6:9, lo que les decía. Lo normal era, le hablaban al esposo, al padre o al amo. Efesios 6:9. Gracias. Ok, creo que dile mal, déjame checar, es 5, Efesios 5:22. Ok. Dice así: las esposas deben sujetarse a sus esposos, así como lo hacen con Cristo. Esto es revolucionario, o sea, las personas que estaban leyendo esto, es revolucionario, ¿por qué? Porque le está hablando primero a la mujer. Que es una cosa tremenda. Le está diciendo a la mujer, tu mujer, sujétate a tu esposo voluntariamente. No, si no, y muchos dicen, es que la Biblia fue escrita por hombres. No creo, ahorita vamos a ver por qué. Porque si se lo hubiera escrito un hombre a los hombres, le hubiera dicho, hey esposos, sujeten a sus mujeres. Y aquí no, aquí le está hablando a la mujer. Amén. Y dice más adelante, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia y también su Salvador. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Por eso la esposa debe sujetarse a su esposo en todo, así como la iglesia se sujeta a Cristo. Los esposos, ahora sí le va a hablar a los esposos, deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Amén. Lo hizo para hacerla solo suya, limpiándola por medio de su mensaje y del bautismo. Y vamos a ver en el 28, el esposo debe amar a su esposa así como ama a su propio cuerpo. Esto es algo hermoso. Le dice al hombre, hey hombre,
Esposo, ama a tu esposa. ¿Cómo la voy a amar? Como te amas a ti mismo. Entonces, gloria al Señor, porque hay hombres que se saben cuidar y son muy responsables. Ellos tienen que amar a su esposa como se cuida a sí mismo, como cuida su cuerpo, dice, porque nunca nadie aborreció a su mismo cuerpo, ni se aborreció a sí mismo. ¿Sí? Aquí dice, porque nadie desprecia su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, del mismo modo que Cristo cuida a la iglesia. Amén. Y en el 33 dice, en todo caso, el esposo debe amar a su esposa como si se tratara de sí mismo, y la esposa debe respetar a su esposo. Yo una vez escuché que el Señor le demandó a cada quien lo que más se le dificultaba. Y las mujeres digan amén. ¿Por qué? Porque, híjole, dijo, posdata, mujer, respeta a tu marido, ¿Qué es respetarlo? Bueno, pues si tú vas a hacer eso, adelante. No es solo eso, respetar. Respetar, y yo les platicaba ayer que mi esposo, cuando éramos novios, me dio en una hoja la definición de respeto. Y yo me quedé sorprendida. Respeto es admirar a la persona y hacérselo saber. Ser la admiradora número 1, la esposa de su esposo. Ser quien lo anima, quien lo apoya. Amén. ¿Por qué tiene que encontrar más admiración en las compañeras de trabajo? ¿Por qué tiene que encontrar más respeto de otras mujeres? ¿Y en su casa no hay respeto? El hombre tiene necesidad de respeto. Amén. Y los hombres digan amén, pues. Y otra cosa, ¿cómo hablamos las mujeres? ¿Qué palabras usamos y qué tonos usamos? Y eso que no somos cantantes, ¿verdad? ¿En qué tono estamos hablándole al hombre? ¿En mi mayor? El Señor está diciendo a la esposa, entonces respétalo, y también admiración significa preferirlo por encima de otras personas. Y una vez escuché algo que dije, híjole, eso es tremendo. ¿Por qué la mujer debería de tener un mejor amigo y ese mejor amigo no es su esposo? Que el Señor nos ayude. Amén. Digan las mujeres que tienen esposo, a ver, ¿cuántas están casadas, tienen esposo? A ver, levanten su mano. Hermanas, con mucha alegría, levántenla. Amén. Hermanas, nosotras vamos a ser las admiradoras número 1 de nuestros esposos. Amén. Pero hágaselo saber, no nomás le haga ojitos. Dígale, oye, qué talentos tienes, qué bien haces esto, oye, bueno, hay que esforzarnos, amén. Ok, ya me ando emocionando. ¿En qué nos quedamos? Entonces este texto vemos que le habla primero a la mujer, y no voy a leerlo todo. Después le habla a los hijos. Dice, hijos, obedezcan a sus padres. Y padres, no los desanimen con sus palabras. Amén. Anímenlos, díganle, vas bien. Entre todo lo que les decimos, mira, no, que estás siendo irresponsable. Hijo, pero vas bien. Quizá no estás en el lugar donde deberías estar, pero ya no estás en donde estabas. Vas mejorando. Amén. Y también les habla a los esclavos y les dice, esclavos, sujétense a sus amos. Y a los amos les dice que los trate bien, porque también ellos a su vez son esclavos del Señor. Amén. Aleluya. Y bueno, ya casi estoy terminando. Entender que una pareja no fue diseñada para traer tu gozo. Eso es algo que debemos de entender. También ya se los había compartido, esa frase me gusta mucho. Sino que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Y eso lo entendió María. Primero es mi compromiso con Dios. ¿Sí? Ese es mayor y ese es primero, porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Dios nunca te dará un regalo que reemplace su presencia. Un esposo, en el caso de las mujeres, es un regalo de Dios, es una bendición. Un hijo es un regalo. Esposos, sus esposas son un regalo de un Dios bueno. Pero Dios nunca nos va a dar un regalo que reemplace su presencia. Por eso, cuando el hombre que no es convertido y no teme al Señor le dice a su esposa que es cristiana, no puedes ir a la iglesia, tú decirle, lo siento, pero el Señor de señores me llama, tengo que estar ahí con Él, porque solo en su presencia hay plenitud de gozo.
Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Por qué no das un aplauso al Señor? Él es bueno. Y yo tengo ahí unas diapositivas que, si me puedes ayudar a ponerlas, y yo me inspiraba y me imaginaba. Yo estoy viendo cuando la venida del Mesías hizo esta diferencia al venir, y Él nos sacó de la desesperanza a la certeza de salvación. Y cuán grande fue esta salvación que vieron las mujeres de aquel tiempo. Amén. A partir de entonces ya vemos a mujeres líderes, mujeres apóstoles, mujeres predicando, mujeres evangelizando. Aleluya. Y ahora aún más, ¿verdad? Miren, aquí está, mira, qué cosa. Imaginemos, no son ellos, pero aquí está la pareja imaginando José y María. Aquí está la mujer adúltera. Jesús no le dijo, apedréenla y denle duro. No. Él dijo, a ver, ¿se creen más santos que ella? Si ustedes no han cometido pecado, adelante. Y ellos no lo pudieron hacer. Y casi les dijo, son ustedes tan pecadores como lo es ella, que es adúltera. Es tan grande tu pecado, pero está maquillado, y el de ella no. Ahí vemos, miren, me encantó esta imagen, imaginando, son los discípulos, los seguidores y mujeres entre todo este gran equipo. Amén. Aleluya. Y bueno, yo sé que ya la mujer tiene un lugar donde puede desenvolverse, pero desgraciadamente se ha ido ahora hacia el otro extremo, ¿verdad? No me sujeto, no me vas a oprimir, no vas a decidir. Ahora yo tomo las riendas de la casa. Entonces debemos entender aquí que los principios que Cristo estableció, que Dios estableció en su palabra, siguen funcionando. Que la mujer voluntariamente se sujeta a su esposo, y que el esposo sea un esposo que tema al Señor. Pienso que esto nos va a ayudar más a las mujeres. Pero bueno, eso ya es entre Dios y cada uno, su relación con Dios. Y muchas mujeres luego dicen, yo quiero que mi esposo deje de ser tomador, y quiero que deje de ser mujeriego. Y Dios lo puede hacer. Pero yo más bien les voy a recomendar que le pidan a Dios que tengan un esposo que tenga un encuentro con Dios, que nazca de nuevo, que le conozca y le tema, porque de ahí en fuera todo lo demás ya es más fácil. Amén. Aleluya. Muy bien. Y les decía entonces, vamos a poner en práctica ahora los principios en esta modernidad, en este tiempo, porque se ha descubierto que funcionan más las cosas cuando la mujer se sujeta al marido. ¿En qué manera? A mí me gusta verlo, porque nomás oír la palabra, no crean, no es tan fácil. Pero imaginar como en un trabajo. Tú tienes un jefe, y no vas a llegar ahí haciendo lo que te plazca, te sacan del trabajo. Te sujetas a él, obedeces, pero nunca te hace eso sentir que tú eres menos, que no tienes dignidad, que tu valor es menor que el de él. No. Simplemente esta es una manera de que las cosas funcionen mejor. Amén. Y que el Señor sea quien les revele a cada uno de ustedes en sus roles, en su situación, en su casa, en su familia, muy en particular. El Espíritu de Dios te va a ayudar. Amén. Aleluya. Pues damos un aplauso al Señor una vez más. David, ¿cómo se va con la guitarra? ¿Tienes la guitarra? ¿No? Ok. Hermanos, y hay un canto que voy a cantar. Le voy a pedir a mi hijo si me acompaña con el piano. Es un canto que la letra, la verdad, me encantó. Quiero compartirla con ustedes. Este canto se llama Hay un hombre diferente. Y a mi hija, a la chiquita, le encanta. Y me dice, mami, yo la quiero cantar contigo, pero bueno, la voy a poner a practicar más y luego la pasamos.
Y mi esposo también le gusta mucho ese canto y él dice, yo soy ese hombre diferente. Aleluya. Es un canto que a lo mejor las mujeres ya están aprendiendo, ¿verdad? Ya la hemos cantado varias veces. Si con tinta envenenada te escribió el que fue tu amor, y echándote al olvido sus promesas no cumplió, ya no vivas del pasado, suelta de una vez perdón, solo así podrás ser libre y sanará tu corazón. Hay un hombre diferente que no engaña, que no miente, que te ama como eres, que de madrugada viene tu alma enamorada. Ya no llores, no lamentes, en tu andar sigue de frente. No eres débil, tú eres fuerte, porque en Él todo lo puedes, Él te ayudará a vencer. Las heridas que quedaron por la falta de perdón provocan en el alma amargura y decepción. No permitas que el pasado robe tu presente amor. Siempre habrán días mejores, está en ti creerlo hoy. Hay un hombre diferente, ponte de pie, que no engaña, que no miente, que te ama como eres, que de madrugada viene tu alma enamorada. Ya no llores, no lamentes, en tu andar sigue de frente. No eres débil, tú eres fuerte, porque en Él todo lo puedes, Él te ayudará a vencer. Hay un hombre diferente, que no engaña, que no miente, que te ama como eres, que de madrugada viene tu alma enamorada. Ya no llores, no lamentes, en tu andar sigue de frente. No eres débil, tú eres fuerte, porque en Él todo lo puedes, es Jesús de Nazaret. Amén, aleluya. Hay un hombre diferente, es Jesús de Nazaret. Aleluya, gloria al Señor. Y toma un momento tu asiento, pero quiero invitarte, si alguno de ustedes tiene alguna situación en su matrimonio, quizá una situación, falta de perdón, no se cerró una puerta, quizá un error pasado, alguna situación donde alguien te dañó, te hizo sentir de menor valor, y puede ser hombre, puede ser mujer. Quizá en esta situación le hablamos quizá al hombre, pero puede ser, el engaño puede venir de un hombre hacia una mujer, de una mujer hacia un hombre, y el dolor es el mismo, y la falla es la misma, y las consecuencias muy similares. Pero yo quiero invitarte, si quieres pasar, vamos a orar por ti, vamos a ungirte con aceite, y vamos a soltar ese pasado. Vamos a permitir que este Dios traiga paz a una mente atribulada.
que traiga dirección a una mente confundida. Enséñame, oh Jehová, tus caminos, decía el salmista. Enséñame hacia dónde ir. Y quiero invitar al grupo de alabanza, si nos acompaña. Vamos a tomar este tiempo en la presencia del Señor. Si alguien gusta tomar su lugar, se puede sentar y denos la oportunidad de orar por las personas. Aleluya. Damos gracias a Dios.